Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta ceremonia de entrega del Premio PLIA 2023. La Universidad de Guadalajara, las instituciones que conforman el Comité Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América PLIA y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara les dan la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega del Premio de Literaturas Indígenas de América en su edición número 11. A continuación, me permitiré presentar a las autoridades que nos acompañan en el Presidium. En representación del Rector General de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva, nos acompaña el doctor Juan Manuel Durán Juárez, Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El maestro Uriel Nuño Gutiérrez, Rector del Centro Universitario del Norte, CUNorte, de la Universidad de Guadalajara. En representación de la encargada del despacho del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, saludamos al licenciado Iván León Javier, Director de Políticas Lingüísticas. La maestra Lourdes Ariadna González Pérez, Secretaria de Cultura del Gobierno de Jalisco. En representación del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, nos acompaña el secretario de Educación y asesor técnico de Educación Indígena, profesor Mario Torres González. El maestro Gabriel Pacheco Salvador, presidente del Comité Interinstitucional del Premio PLIA 2023. Y está con nosotros el autor maya James Asir Sarao Kawich, quien nos recibirá el Premio de Literaturas Indígenas de América. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del CUSH, en representación del rector general de la UDG, Ricardo Villanueva. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con la representación del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Quizás lo que habría que comenzar por platicarles es el origen de este premio del 2012. Se origina este premio para las literaturas indígenas de América, que nace en la Universidad de Guadalajara con la idea de reconocer trayectorias de los escritores de literatura en lenguas indígenas de todo el continente americano. Tarea no fácil, pero la idea era y sigue siendo enriquecer, desarrollar y conservar y difundir el legado y la riqueza cultural de los pueblos originarios a través de la escritura en cualquiera de sus géneros: poesía, novela, teatro, cuento o ensayo. Hay que decir que este premio no nace solamente desde la Universidad de Guadalajara, sino que nos han venido acompañando la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco y algunas instituciones federales importantes en este premio, como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, también la Dirección General de Culturas Populares y Urbanas, y tenemos esta encomienda de cada año durante la Feria del Libro entregar ese premio. Yo no voy a profundizar en esto más, porque corresponderá a quienes fueron los jurados y quienes recibieron los trabajos de diferentes países y en diferentes lenguas. Quizás lo que sí quisiera agradecer a todas las instituciones que han venido acompañando el premio
pues su interés porque este premio continúe. Este año la decisión de la convocatoria fue que fuera sobre ensayo. Ensayo, una forma difícil también, porque habíamos estado con narrativa y algunas posibilidades de expresión más fáciles, porque el ensayo implica muchas veces años de trabajo. Entonces, creo que lo que hay que decir ya de manera detallada le corresponderá a quien está presidiendo el premio. Muchas gracias y un mensaje de saludos del rector general de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Manuel Durán. Ahora escucharemos el mensaje de la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, Lourdes Ariadna González Pérez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a las personas que me acompañan el día de hoy en este presidium. Muy especialmente saludo, y por favor corrígeme si pronuncio mal tu nombre, a James Asir Sarao Kawich, que recibe el Premio de Literaturas Indígenas de América. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara cumple una función vital en el desarrollo del pensamiento crítico y la diversidad cultural que existe entre los países de habla hispana. En este sentido, es un acierto abrir un espacio para reconocer las aportaciones de los pueblos indígenas que trascienden el presente. El conocimiento ancestral y la cosmovisión de la cultura maya han sido reconocidos hasta nuestros días como un legado sin tiempo. Lo mismo sucede con el Siqbal, en el que la palabra se vuelve un artífice contra el olvido a través del arte de la conversación. Como ocurre a menudo con las nociones de la cultura maya, esto nos ofrece un gran tema para la reflexión. Con el habla en la vida cotidiana y en el encuentro con los otros, también hacemos literatura. Somos co-creadores de historias que continúan su viaje más allá de quienes las cuentan. Y para que eso suceda, es necesario que reconozcamos a un interlocutor en un espacio de confianza y en condiciones de igualdad. Exponemos con respeto, aguardamos nuestro turno, honramos los silencios. Con el ensayo, la estética narrativa de Siqbal, y otra vez, corrígeme por favor, James, si lo pronuncio mal, encontramos una oportunidad ideal para repensar el diálogo como un recurso de identidad, patrimonio y resistencia. Sé que aquí todos los presentes estamos convencidos de la necesidad de promover el derecho a la lengua materna y los espacios para su correcta difusión. Por eso agradezco al autor por poner en perspectiva aquellos paradigmas de los que en ocasiones nos creemos tan soberbiamente seguros. Confío en que su desempeño como docente, rapero y guardián de la tradición oral continuará inspirándonos a ser conversadores mucho más desafiantes y, más importante aún, a mirar con respeto y dignidad a las y los herederos de las tradiciones indígenas. De nuevo, James, muchas felicidades. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser testigos de tan merecido reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a la secretaria de Cultura, Lourdes Ariadna González Pérez. A continuación escucharemos las palabras del maestro Gabriel Pacheco Salvador, presidente del Comité Interinstitucional del Premio PLIA 2023. Yaku United, o Remu Reverie, Yareka, Mera Sirim Caniere, Paritica, Mireme, Recanadunakeni, Nere Iwabi Rarica, Lutamay, Gabriel Pacheco Nepaine. Muy buenas tardes a todas, a todos.
autoridades del Presidium y público en general que nos acompaña. Reciban un cordial saludo de parte de su hermano y amigo Virrárica Temay, joven, flecha joven, mejor conocido como Gabriel Pacheco. Con su permiso, señor rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Juan Manuel Durán, representando al doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Honorables miembros del Presidium, estimados representantes de la Comisión Interinstitucional del PLIA, señoras y señores, queridos amigos, en nombre de la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América, agradezco la presencia de todos ustedes. Bienvenidos a este programa de la ceremonia de premiación del Premio de Literaturas Indígenas de América 2023 en su 11ª edición. Para quienes integramos la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América, es sumamente importante centrar nuestra atención en la vitalidad de las lenguas, de la que depende la actitud y la competencia lingüística individual de los hablantes. Pero más importante es aún la vitalidad de las lenguas cuando la capacidad funciona como medio de comunicación entre los miembros de una comunidad lingüística, es decir, donde se genera la comunicación natural. Esta preocupación se entendió desde las primeras reuniones de la comisión y hasta la fecha seguimos preocupados porque las lenguas indígenas a través de su literatura tengan voz, tengan vida y se reconozca más allá de sus fronteras. Hoy esta realidad exige a los escritores indígenas a escribir, promover y publicar obras literarias y que sean escuchadas por todos los escritores indígenas y se vuelva un pensamiento indígena contemporáneo. Quiero agradecer y resaltar la relevancia que adquiere este acontecimiento con la presencia del escritor James Asir Sarau Cawish, con motivo de la entrega del Premio de Literaturas Indígenas de América en su 11ª edición. El día de hoy, como presidente de la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América, me cabe el honor de confirmar que el jurado, en su reunión del pasado 26 de septiembre, acordó otorgar el Premio de Literaturas Indígenas de América 2023 a James Asir Sarau Cawish, perteneciente a la comunidad Mocochá, Yucatán, México, hablante de la lengua maya. James Asir Sarau Cawish ganó con la obra inédita en el género de ensayo literario, la estética narrativa del Tzikbal, que en maya significa conversación, escrita en lengua maya yucateco, calificada por el jurado como una mirada comunitaria del Tzikbal con referencias bibliográficas, históricas y contemporáneas, y con una lectura que nos ayuda a entender la profundidad de las palabras, los conceptos y los giros literarios de una de las expresiones mayas más arraigadas, así como la importancia del diálogo, la plática, la comunicación oral, que encierra toda una filosofía y un pensamiento que nos recuerda el origen de la voz y de la palabra. Así lo definió el jurado compuesto por el doctor Joseph Wells Patterson de Estados Unidos, por Juana Peñate Montejo y Juan Gregorio Regino, ambos originarios de México. Tener a James Asir Sarau Cawish entre nosotros y poderle reconocer su talento literario es un motivo de profunda satisfacción que queremos compartirles con ustedes. Enhorabuena, maestro James Asir Sarau Cawish, Pampariyutsi United, a todos y a todas, muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Gabriel Pacheco Salvador. Y ahora procederemos a la ceremonia de entrega de premios y reconocimientos para el ganador del premio PLIA 2023, James Asir Sarao Kawich. A continuación, hace entrega de la estatuilla que lo acredita como ganador del premio PLIA 2023, el doctor Juan Manuel Durán Juárez. La secretaria de Cultura, Lourdes Ariana González Pérez, entrega también el cheque simbólico a James Asir Sarao Kawich. En tanto, el rector del Centro Universitario del Norte, el CUN Norte, maestro Uriel Nuño Gutiérrez, entrega el reconocimiento que le acredita como ganador del premio PLIA 2023 a James Asir Sarao Kawich. Muchas gracias. Y a continuación escucharemos el mensaje del ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América 2023, James Asir Sarao Kawich. Adelante. Bishabelesh, Utsil Kambenesh, Tulaglesh, Hachkima Kinwol, Uchikatalesh. Muchas gracias por haber asistido. Estoy realmente conmovido, estoy muy feliz por el recibimiento de la gente de Guadalajara, de las personas que nos acompañan en este caso y que realmente me emociona mucho compartirles con ustedes este pequeño texto a manera de ilustración un poco de cómo vivimos, por decirlo de alguna forma, en muchas de las comunidades mayas de Yucatán. Buenas noches, agradezco su presencia en esta significativa ceremonia. Me siento profundamente agradecido con las personas que me han apoyado y que a su vez hemos coincidido en el interés por repensar nuestra lengua indígena, el maya peninsular. Eternos agradecimientos a mi esposa, Elizabeth, con quien compartí reflexiones sobre el ensayo que pronto verán publicado. Ella también me apoyó en la crianza del pequeño Zach y dedicó gran parte de su tiempo para que esto sea posible. Quisiera agradecer a las instituciones convocantes que están comprometidas con el libre desarrollo de las lenguas indígenas y también a la sociedad en general, pues es necesario que haya más diálogos interculturales en todos los ámbitos posibles, haciendo especial énfasis, en este caso, en la literatura. Desde mi infancia he recibido la lengua maya por mi madre, el Mirut, y debo decir que en el caso de muchas lenguas originarias de América, con frecuencia son también las mujeres las que llevan a cabo la transmisión de conocimientos a las infancias. Junto con el aprendizaje del maya, germinó en mí la semilla del gusto por la palabra escrita. Soy consciente de que en mi familia fui el segundo profesionista con título universitario. La gran mayoría de ellos y ellas fueron campesinos y campesinas, o jornaleros y jornaleras en fincas de enequén, o alarifes en empresas constructoras y también cuidadoras del hogar. Hubo cortadores de penca de mi comunidad que no sabían escribir, pero sí escribían las cuentas de los cortes de penca sobre una hoja de enequén. Es decir, que nuestra lengua está marcada por esos procesos de sometimiento y colonización. Se crean metáforas, verbos y sustantivos que demuestran el grado de afección y naturalización de estos entornos. Es triste que habiendo tantos hablantes con amplio dominio de sus lenguas, se les discrimine por no conocer de aspectos académicos, científicos o por ser analfabetas. Cuando me preguntan si me considero maya, siempre respondo negativamente,
porque creo que hay nombres que se nos imponen sin conocernos. Mi bisabuela, Pascuala, decía que ella era Shiki Ok, que significa de los pies rotos o pies descalzos, pues toda su ascendencia no tenían calzado e incluso así trabajaban en el monte. Entonces prefiero nombrarme bajo una forma que tiene relevancia histórica para mí que seguir siendo evaluado y juzgado por categorías, sistemas y formas de conocimiento que nos son impuestas. Pienso en el pasado, donde por ejemplo en el Porfiriato eran más los hablantes de lenguas indígenas que hispanohablantes. En dicho periodo histórico mexicano surgieron con fuerza los periódicos que tildaban de formas negativas a los indígenas y llevaron a cabo políticas en detrimento de la autonomía de dichos pueblos. Sé que estos aspectos políticos que menciono, como las dictaduras y los latifundismos, no son exclusivos del sureste de México, sino que atañen a gran parte del territorio de América. Forma parte de nuestros saberes el respetar la palabra del otro. La escucha ha sido un factor notable para aprender y ser empáticos con situaciones ajenas. No así se nos ha recibido históricamente por los colonizadores, pues frecuentemente se niegan las cosmovisiones y epistemologías en las que vivimos. Hay un concepto en mayatán, lengua maya, llamado ki'kit'án, que cumple la función de un adverbio, ya que modifica las acciones que solemos hacer con frecuencia y que logramos desarrollar con gran habilidad. Por ejemplo, wenel es dormir, mientras que wenel puede significar dormir a gusto. Así pues, tan es hablar y ki'kit'án podría interpretarse como hablar con soltura. Esto no se refiere a la velocidad con la que se puede hablar, sino más bien a la posibilidad de comprender la situación del otro, interiorizarla y responder o exponer con asertividad y empatía cierto conocimiento que trascienda en su vida y en su memoria. Este tipo de aspectos podrían considerarse como habilidades de narratividad oral. Sin embargo, en lengua maya, esto corresponde a un criterio de composicionalidad que permite que el aprendizaje sea siempre construido para resolver problemas de la realidad, sin dejar atrás los conocimientos adquiridos por generaciones anteriores. Nuevamente, esto en la mentalidad occidental se vincula en la categoría narrativa correspondiente a las supersticiones. Por ejemplo, cuando en ocasiones las personas reniegan del trabajo del campo, por ejemplo hacer milpa, traer leña, etc., se suele hacer referencia a un ciclo de relatos orales donde en la antigüedad todo era sencillo de obtener, pues los beneficios siempre se colectivizaban. Se cuenta que mucho tiempo atrás, cada persona podía sembrar una semilla de maíz y cosechaba suficiente para vivir un año junto con toda su familia. Sin embargo, desde que tuvo ambición y se sembraba más de lo que se necesitaba, los ciclos de producción fueron cambiando hasta lo que conocemos hoy en día, un suelo erosionado donde solo se puede cultivar por un par de años y aún se corre el riesgo de pérdida si se trata de cultivos de temporal. Cuando de pequeños oímos estos relatos, supimos que no era vergonzoso, sino necesario hacer estos oficios, puesto que era un precio que se venía pagando desde tiempos ancestrales. Los relatos cambian y nos enseñan a reflexionar nuestro presente para sobrevivir. La memoria humana puede llegar a ser aliada de la tradición oral y el ki'kit'án, tal como me lo enseñó mi abuela Pilar, puede reconfortar y dar seguridad cosmogónica de quiénes somos y qué buscamos en el Yok-Olkap, el mundo. Con esto quiero indicar que más allá de títulos y logros académicos, siempre estará el conocimiento y la reflexión que tenemos de nuestra realidad. Esta cambiará según nuestra lengua y nuestra cultura, por lo que es necesario replantearnos la idea que tenemos de producción cultural, dando así paso a la palabra viva que se escucha en el campo y en las comunidades indígenas actuales, y respetar sus creencias y sus formas de validarlas y sustentar la creación literaria. Hachumbo Tikteesh, muchas gracias. Muchas gracias a James Asir Sarao Kawich, ganador del Premio PLIA 2023.
Antes de concluir esta ceremonia, invito a quienes integran el Presidium a ponerse de pie para proceder a la toma de la fotografía oficial. Sí, claro. Venga. Solo. Sí, champeta. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Gracias también a quienes integraron el Presidium en esta ceremonia de premiación del Premio PLIA 2023. Los invitamos a que en este mismo salón se queden para escuchar la mesa de diálogo Decenio Internacional de Lenguas Indígenas 2022-2032. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar esta segunda actividad que consideramos en este espacio muy importante de la Feria del Libro Internacional. Es una mesa de diálogo sobre el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. En 2020 se hizo el anuncio oficial del decenio mediante el decreto de Chapultepec, México, encabezado por la UNESCO, con el fin de visibilizar la desaparición de muchas lenguas indígenas para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a hablar, a preservar, a revitalizar y promover el uso de la diversidad lingüística. Aunque en un plazo de 10 años no es posible atender en toda su amplitud los propósitos de la Declaración de los Pinos, México prioriza programas y acciones específicas más urgentes. México es un país líder emblemático en materia de desarrollo de lenguas. Es el país de América que tiene los elementos jurídicos para encabezar un proyecto de esta naturaleza. Por eso, la UNESCO apoya mucho esta actividad. Quiero presentar a las personalidades que me acompañan y para darles voz. Está el maestro Iván León Javier, director de Políticas Lingüísticas del INALI. Él es miembro del pueblo náhuatl y egresado de la licenciatura en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con estudios en la maestría en Lingüística Indoamericana por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha desarrollado su labor docente en educación básica y superior. En el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha desempeñado varios cargos y actualmente es director de Políticas Lingüísticas. En este cargo
promueve el diseño e instrumentación de políticas lingüísticas, pero que propicien la creación de condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de hablantes de lenguas indígenas en contextos cada vez más amplios. Si gustan, podemos iniciar con el maestro Iván, luego leo la bibliografía del doctor Andrés Morales, por favor. Tlazocamati temachtiani Gabriel Pacheco, Timetzioltlapalhueca noche noyolo, ni Nahuatlastowani, no toca Iván León, ni Manitequiti Campainali. He dicho en lengua náhuatl, que es mi lengua materna. Muchas gracias, maestro Gabriel Pacheco. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí. Laboro en el INALI y mi nombre es Iván León Javier. Tenemos un espacio de tiempo, supongo, en esta primera intervención. Sí. Bueno, a ver qué me sale del ronco pecho. Como Gabriel ha dicho, México es un país líder en cuanto a diversidad lingüística y cultural. Nuestro país es una potencia a nivel mundial en cuanto a su diversidad, su mosaico de diversas culturas. En nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas nacionales que junto con el español suman 69 lenguas nacionales. Desafortunadamente, muchas de estas lenguas indígenas de nuestro país están amenazadas, están en riesgo. 37 están en riesgo de desaparecer, 37 están amenazadas y hay 31 en muy alto riesgo de desaparición. Entonces, la Asamblea General de la ONU proclamó, como bien ya también lo mencionó el maestro Gabriel Pacheco, en el 2020, el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. El objetivo del decenio es alertar a nivel mundial, sensibilizar en todo el orbe ante esta lamentable pérdida de diversidad lingüística. Se estima que de no hacer nada, a fines de este siglo XXI, poco más de la mitad desaparecerían. Es así que con este decenio también se está haciendo hincapié en que las instituciones, los diversos organismos, trabajen de manera corresponsable en el mundo, en las distintas regiones del mundo y por supuesto en nuestro país también a través de las diversas instituciones hacer algo por ellas. Es por eso muy importante compartir la palabra, la voz ante este auditorio, porque justo para poder hacer algo a favor de las lenguas se necesita sensibilizarnos como seres humanos. Con esto quiero decir que el asunto de la defensa de las lenguas indígenas no es solo una responsabilidad de los pueblos indígenas, sino que va más allá. Se requiere de sumar esfuerzos de toda la sociedad mexicana en el caso de nuestro país, porque para acabar con el racismo y la discriminación cultural y lingüística es necesario revalorarnos, respetarnos mediante principios de la interculturalidad. Por eso esta mesa, pues aplaudo y me congratulo de que estemos compartiendo ideas sobre el decenio y del arduo trabajo que viene y que estamos. Ya llevamos 2 años con este decenio y pues es una oportunidad coyuntural para poder impulsar, promover, salvaguardar, desarrollar, fortalecer las lenguas indígenas nacionales. También comentar que derivado de este decenio, de su proclamación, en el 2022, en octubre, en Los Pinos de la Ciudad de México, lanzamos un documento muy importante que llamamos Plan de Acción de México, del DILI 2022-2032. Es un documento que fue elaborado, que fue discutido, reflexionado y analizado por las 5 regiones etnolingüísticas de nuestro país.
el INALI como instancia coordinadora convocó a promotores lingüísticos, a intelectuales indígenas de diversas entidades de nuestro país para poder elaborar este documento del Plan de Acción de México. En este documento están plasmadas las acciones más importantes, las aspiraciones y los ideales de los pueblos indígenas para hacer algo por la diversidad lingüística. En ese documento se plantean 50 acciones y tiene planteados diversos principios como la corresponsabilidad interinstitucional a favor de las lenguas, el principio de la centralidad de los pueblos bajo el lema nada para nosotros sin nosotros, y entre otros principios. Es muy importante que para la revitalización de las lenguas los pueblos indígenas tomen un protagonismo y sean los que decidan lo que quieren hacer a través de los proyectos. Las instituciones tendríamos que acompañar a los pueblos indígenas para que los pueblos revitalicen sus lenguas y las fortalezcan. Si no tiene este sustento comunitario, si no tiene esta base de trabajo a través de la planificación lingüística comunitaria, no sería posible poder impulsar la diversidad lingüística de nuestro país. Tenemos que trabajar de la mano con los pueblos indígenas y las instituciones, coordinarnos, porque la lengua se tiene que trabajar como un eje transversal en todas las dependencias del gobierno. No solo es un tema que deba trabajar el INPI o la DGI o las instituciones que se abocan de manera más directa hacia los pueblos indígenas. Tiene que ser la administración pública en general. Y con esto quiero decir que se tienen que posicionar las lenguas indígenas a mediano largo plazo a través de una estrategia de institucionalización de las lenguas indígenas. ¿Qué quiere decir? El uso oral y escrito en todas las dependencias del gobierno, porque la diversidad lingüística y cultural se encuentra en el norte, en el sur y en todos los recónditos de nuestro país, y entonces se requieren intérpretes traductores, se requiere traducción de distintos informes del gobierno, etcétera. Es decir, el tema de la diversidad lingüística nos atañe a todos, y qué mejor que en este decenio, que es una gran oportunidad para poder colaborar y poder establecer, poder desarrollar a través del impulso de la diversidad principios como la paz, la reconciliación, el respeto mutuo. Muchas gracias, maestro Iván, por esta exposición. Continuamos con el doctor Andrés Morales, representante de la UNESCO en México. Andrés Morales inició funciones como representante de la UNESCO en México en julio pasado, 2023, hace 4 meses. Durante casi 8 años fue consejero regional del sector de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO en América Latina y el Caribe, 2015 al 2023, cargo en el que fue responsable de coordinar los programas de derechos humanos, inclusión social, juventud, diálogo intercultural, bioética y deporte a nivel regional. Es abogado de la Universidad de los Andes en Colombia, con especialización en periodismo y maestría en política social y desarrollo, de London School of Economics, auspiciado por la beca Chevening del Reino Unido. Fue asesor del programa de gobernabilidad democrática del PNUD en Colombia. Fue director de la Fundación para la Libertad de Prensa en el país. Fue consultor internacional en temas medios de comunicación y libertad de expresión de la Open Society Foundation y asesor de la Secretaría de Educación de Bogotá y la Unidad para la Reparación de Víctimas en Colombia. Doctor, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente para mí es un placer
querido Gabriel, gracias por la invitación. Iván, un saludo y a todas y todos. Yo quiero empezar por destacar dos cosas. Lo primero es que congratulo que se dé una charla, una conversación sobre lenguas indígenas en el marco de un evento tan importante como la FIL. Esto no suele pasar en todos los países y yo creo que esto es un gran mensaje que manda la Universidad de Guadalajara y este estado de Jalisco a la importancia que este tema tiene, ¿no? Y creo que el premio PLIA es un gran ejemplo de cómo materializar algo que a veces suena tan abstracto como el Decenio Internacional de Lenguas Indígenas. Sí tengo que decir que lamento mucho que no haya una presencia de alguna mujer en este panel. Desafortunadamente Sonia de Otos no pudo participar, pero creo que las mujeres tienen mucho que decir sobre este tema e invito a que en futuros casos logremos tener participación de las mujeres. Yo quisiera empezar mi intervención, digamos, ya Iván dio como un panorama muy claro de la situación de México, que efectivamente es uno de los referentes a nivel internacional en este tema, pero un poco darles un marco internacional de la situación de lenguas indígenas, y también quiero compartir algunos retos que nosotros estamos viendo, un par de retos de los muchos que hay, pero un poco para hablar de los desafíos que hay en este tema. Hoy, según el Atlas de Lenguas en Riesgo de la UNESCO, hay más de 7.100 lenguas indígenas en el mundo, de las cuales la mitad están en riesgo de desaparecer, están en riesgo de extinción. Hoy, cuando muchas veces en la sociedad hablamos de la extinción de especies y con total razón nos preocupamos por ello, muchas veces no le damos la misma preocupación a la extinción. Extinción quiere decir que desaparece de todo que tiene que ver con la desaparición de las lenguas, ¿no? Como señala Iván, México es un país con una riqueza lingüística admirable y envidiable, 68 lenguas, más de 360 variantes, y como bien se señaló, pues 37 están en riesgo. Perder una lengua es perder parte de la cultura, es perder parte de los saberes, del conocimiento, es perder cosmovisión. La lengua no solo nos ayuda a garantizar que se respeten nuestros derechos, sino que es un derecho en sí mismo. Es nuestro derecho a la libertad de expresión, a la comunicación. Está muy ligado a nuestra identidad y sobre todo está muy ligado a nuestra dignidad como seres humanos. De ahí la importancia de promoverlas, protegerlas y potenciarlas, porque esto tiene una implicación directa con el hecho de ser humanos. El decenio, como bien lo señala Iván, digamos, tiene unos antecedentes que creo que no son menores y vale la pena aquí compartir con todos ustedes, porque yo creo que en el ámbito internacional se han creado una serie de instrumentos, herramientas y marcos que por fortuna van poniendo cada vez más y consolidando la importancia de este tema en la agenda internacional, ¿no? La celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, por ejemplo, el 21 de febrero, o el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, ¿no? Tenemos relatorías internacionales de protección de derechos de pueblos indígenas, ¿no? El Foro Permanente en Cuestiones Indígenas. Todo esto han sido mecanismos que han ayudado a poner en un mayor nivel, sobre todo en la discusión internacional, la importancia de proteger y preservar y de promocionar las lenguas indígenas.
Y a niveles nacionales hay países, creo que México es un gran ejemplo de ello, donde se han creado marcos jurídicos e instituciones, que mejor ejemplo que el INAL, que han ayudado a que esto funcione. Esto no pasa en todos los países como se podrán imaginar. Pero yo creo que hay un punto de inflexión que es el año 2019. El año 2019 se conmemoró el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas y se lo encomendó a la UNESCO en su coordinación y liderazgo. ¿Por qué la UNESCO? Porque nosotros desde la UNESCO somos la Organización de Naciones Unidas con el mandato de promover la cultura, el patrimonio y también promover y ayudar a garantizar la libre circulación de ideas y la libertad de expresión. Entonces, en ese marco, Naciones Unidas le encomienda a la UNESCO promover el año internacional en su momento, y México juega un papel muy importante en ese año y se hace el evento de cierre del año internacional, se hace en México, donde en todo ese proceso, por supuesto, quienes están en el centro y al frente de todo este proceso son las propias comunidades indígenas, con el acompañamiento de los gobiernos, sociedad civil, academia y organismos internacionales. Y de ahí sale la Declaración de los Pinos Chapultepec, que es la que le empieza a dar vida al Decenio Internacional de Lenguas Indígenas que inicia en 2022-2032, y que es un decenio, digamos, o la celebración de un decenio de estas características que se puede ver un poco en abstracto. Uno, la función principal es precisamente llamar atención, como poder poner en la agenda pública y política este tema, la importancia de tomar acción, pero lo que es más importante es que precisamente es un llamado a tomar medidas, a hacer acciones, y se fija un plan de acción, que básicamente el plan de acción incluye el desarrollo de políticas, como lo acabamos de señalar Iván, que vayan en lógica de prevenir, de salvaguardar, de proteger, de promocionar, en políticas que ayuden a garantizar el bilingüismo en muchos ámbitos de decisiones y entidades públicas, decisiones judiciales, decisiones legislativas, en temas que tienen que ver en la tan sensibles e importantes como la garantía de derechos, el derecho a la educación, de la salud, ¿no? Se hace un llamado a que las campañas de vacunación, por ejemplo, deben ser en todas las lenguas de cada país, ¿no? O las decisiones judiciales, por ejemplo, en temas que son tan sensibles, donde está en riesgo o hay que tener en seria consideración en la protección de derechos humanos. Y también el plan de acción, además de llamar a desarrollar políticas, hace un llamado al fortalecimiento de capacidades, y cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades estamos hablando, por un lado, de capacidades institucionales de los gobiernos, de entidades tanto a niveles federales como locales en temas de lenguas, y también fortalecimiento de capacidades de docentes, de intérpretes, ¿no? Crear mayor conocimiento y capacidad humana frente a este tema, y obviamente herramientas multilingüísticas, ¿no? Herramientas que van desde herramientas en las escuelas, en centros de salud, en diferentes ámbitos, que cada vez haya más herramientas y materiales bilingües o que consideren otras lenguas. Dando ese panorama internacional y de lo que es el decenio, yo quisiera enfocarme en dos retos que yo veo están enfrentando las lenguas indígenas en este momento, de varios, por supuesto, pero quisiera hacer énfasis en dos. Uno es
el avance de la tecnología. Y ahí quiero hacer especial énfasis en la inteligencia artificial que hoy está tan de moda. ¿Quiénes de los que están aquí han usado ChatGPT? Varios, ¿no? Preguntémosle a ChatGPT si nos puede hacer un cuento, una breve historia en lenguaje wixárika, a ver qué pasa. Le voy a preguntar. Miren lo que me responde a mí. No sé si los que tengan para que intenten qué les dice. Lo siento, pero no tengo la capacidad de escribir en lenguas específicas, incluida la lengua wixárika. Mi entrenamiento se basa en variedad de datos lingüísticos, pero no tengo conocimientos profundos de ese en específico. Como ChatGPT es muy decente, me dice, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Y le va a decir que sí, que me explique por qué no lo puede hacer. ¿Por qué no puedes escribir en lengua wixárika? Y miren lo que me está respondiendo. Mi capacidad para generar texto se basa en patrones lingüísticos aprendidos durante mi entrenamiento que abarcó múltiples idiomas. Sin embargo, mi conocimiento de lenguas específicas es limitado y no tengo datos detallados sobre el wixárika. Por lo tanto, no te puedo producir contenidos precisos en esa lengua. Estoy aquí para ayudarte en otros aspectos, en lo que yo pueda asistirte. Este es un ejemplo muy claro de lo que pasa y puede seguir pasando con desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial generativa. ¿Y por qué pasa esto? Uno, pues porque la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial, pues ha sido una visión occidental donde básicamente quienes hoy están desarrollando la inteligencia artificial pues son hombres blancos en países del norte, principalmente en Estados Unidos y China, ¿no? Y ha habido una muy baja participación de distintos sectores y por supuesto no hay ni siquiera una contemplación de una cosmovisión indígena en el desarrollo mismo. Pero lo que es más grave es que la inteligencia artificial, mucha, no toda, pero esto es un buen ejemplo el que acabamos de hacer, pues no tiene datos representativos, no tiene datos representativos y refleja la exclusión y el sesgo que tienen los algoritmos, ¿no? Entonces eso quiere decir que se ve reflejado en modelos de lenguaje. Esto es un modelo de lenguaje automatizado, pues un modelo de lenguaje que no contempla otros idiomas más allá del limitado que pueda tener ChatGPT en este momento, que son 3 o 4 idiomas ¿sí? que tienen dominantes, digamos, ¿no? Pero la inteligencia artificial, así como puede ser un riesgo, también puede ser una oportunidad, para preservar las lenguas indígenas, ¿no? UNESCO en el 2021 sacó la Recomendación Internacional sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, un documento que fue ratificado por todos los Estados miembros que son parte de la UNESCO, entre ellos México, y en esa recomendación, que es una serie de principios y valores y de acciones de política pública para garantizar una inteligencia artificial basada en estándares éticos y de derechos humanos, habla puntualmente sobre las lenguas indígenas y le establece a todos quienes están en el ecosistema de la inteligencia artificial, gobiernos, desarrolladores, sociedad civil, políticas públicas, etcétera, que se tomen acciones para que la inteligencia artificial cuente con datos representativos de pueblos indígenas, hace una mención específica, y por el otro lado, que se tomen acciones para que la inteligencia artificial esté al servicio de la promoción y la salvaguarda de las lenguas indígenas.
¿no? Entonces ya desde estos documentos que tienen que ver en planos tecnológicos y que a veces vemos muy alejados de esta discusión, pues son todo lo contrario, están muy cerca. Esta semana es el Foro Mundial contra el Racismo y la Discriminación que se está haciendo en Brasil, en Sao Paulo. Y en ese espacio la UNESCO está lanzando un documento sobre inteligencia artificial y pueblos indígenas, que se lo recomiendo. Todo esto está virtual en la página de UNESCO. Y en este documento también se identifican buenas prácticas que se están dando en el uso de inteligencia artificial para la protección y promoción de lenguas indígenas. Y en México hay algunos de ellos, que es lo interesante, ¿no? El Instituto Tecnológico de Oaxaca, por ejemplo, está desarrollando una aplicación móvil para ayudar a fortalecer la traducción de lengua mixteca, por ejemplo, o el tecnológico del Instituto Tecnológico en Veracruz está desarrollando un bot para la evaluación de pronunciación de lenguas indígenas en México, o la UNAM, el Instituto de Matemáticas Aplicadas, también está desarrollando unos sistemas automáticos de traducción para lenguas indígenas. Todo eso son oportunidades que muestran cómo la tecnología, algo como la inteligencia artificial, puede estar al servicio del diseño, aplicación clara y concisa, y que puede ser muy útil para desarrollar, ¿no? Además del reto tecnológico, sin duda hay un reto muy grande y persistente, que es el de la educación. Y la educación básicamente, porque tenemos que empezar por considerar que 4 de 10 niños en pueblos indígenas siguen sin ir a la escuela, ¿no? Y tan solo, si eso ya es alarmante, solo el 3% de estudiantes en educación superior son indígenas. Entonces ya hay un tema ahí que pone la discusión en términos de educación en un nivel muy complejo. Pero sobre todo hay un reto, por un lado, con los docentes. Hay que reconocer que sobre todo en México se ha hecho un esfuerzo muy grande en la SEP, incluso en las secretarías de educación a nivel estatal, por fortalecer las direcciones de educación indígena e intercultural. Eso se ha hecho un trabajo importante, pero no ha sido evidentemente suficiente. El trabajo ahí con docentes implica efectivamente seguir formando en bilingüismo y en traducción, y también que esos docentes que son bilingües muchas veces son nombrados o ejercen en escuelas donde no conocen las variantes que se hablan o que están hablando esos niños. Entonces, por más que estamos avanzando en formación, en el momento de hacer la ubicación en las escuelas hay como un reto ahí muy, muy importante por seguir avanzando. Y tener cada vez más y mejores metodologías de educación intercultural. No basta con que tengamos docentes bilingües, sino que también tengan una visión de educación intercultural. Y en eso a veces no es tan fácil tener ambas en un solo espacio, y ahí tenemos un reto grande. Y el otro en materiales pedagógicos lingüísticos, ¿no? El último dato que hubo del ciclo escolar 2019-2020, el 81% de las escuelas iniciales, el 80% de las preescolares y el 64% de las primarias indígenas reportaron que no recibían materiales de lengua indígena. Estamos hablando de 2019-2020, hay que ver los actuales. Pero eso muestra que hay un rezago en recibir materiales y de producir materiales pedagógicos bilingües en comunidades indígenas. Para eso necesitamos elaborar pues más materiales. Nosotros
desde la UNESCO y junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, creamos esta estrategia didáctica para docentes de educación indígena, que precisamente lo que busca es darle apoyos a docentes para la creación de materiales técnico-pedagógicos que sea de doble inmersión, donde los niños, los padres jueguen un rol importante en el proceso de aprendizaje en un contexto intercultural y que pueda ser de utilidad. Hoy se está aplicando en 11 estados y son herramientas que son muy útiles. Por otro lado, con el tema de materiales, digamos, también, y aprovechando que estamos en una feria del libro, hay que mostrar libros y compartirlos. Se hizo como preámbulo para la entrada del decenio, se hizo este muy lindo libro junto al INALI, junto a la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura Mexicana de Houston y la UNESCO, este muy lindo libro que recoge 68 lenguas, 68 palabras en 33 lenguas indígenas mexicanas, que no tiene una traducción, sino al español. El libro se llama Intraducibles y, como su nombre lo indica, son palabras en 33 lenguas de distinto, en palabras tanto de gastronomía, de la vida cotidiana, etcétera, que no tienen una traducción al español, sino que hay una interpretación, y se hizo precisamente para resaltar la riqueza de la diversidad lingüística, ¿no? Y por último quería compartirles el último libro que tenemos, que está recién salido del horno y es una de las contribuciones que se ha hecho en el marco del decenio y que se lanzó el pasado 9 de agosto en el marco del Día Internacional de Pueblos Indígenas. Este libro, que fue hecho por Víctor de Oliveira Santos con ilustraciones de Ana Forlati, que se llama Lo que nos hace humanos. Y es un libro pues para todos, grandes y chicos, pero sobre todo está muy enfocado para niños y niñas, para resaltar la importancia del lenguaje y la lengua y la diversidad cultural. Y si me permite ya, Gabriel, para cerrar, quisiera compartirles un par de fragmentos que escogí esta mañana y que me parece que van muy pertinente a la discusión de esta tarde. Dice así: hace mucho tiempo que existo, más tiempo que los juguetes, los perros o cualquier persona que conozcas. Mis raíces se remontan varios siglos atrás. Algunas son incluso mucho más antiguas. Estoy en todas partes, en cada país, en cada ciudad, en cada escuela y en cada casa. Seguramente hoy me viste, o me escuchaste, o me sentiste. Algunas personas han intentado evitarme, pero no pueden sacarme de sus cabezas. Hay miles de mí en el mundo, algunas son jóvenes y otras muy antiguas. Muchas están desapareciendo. Y cuando una de las mías desaparece, también puede desaparecer una cultura, una forma única de ver y entender el mundo. Se va para siempre. Yo te hago humano, yo soy el lenguaje. Este libro, que originalmente se hizo en portugués, la UNESCO lo tradujo a español y lo tradujimos también en lenguaje mapuzagún, que es una lengua de la comunidad mapuche en Chile. Esta edición es bilingüe en esas dos lenguas, y parte de lo que queremos hacer es hacerle también una traducción en lenguas indígenas de México. Con esto que quería compartirles y que está disponible online, quería terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por
por estas palabras. Creo que hemos entendido con la participación también de Iván lo que realmente es este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Es un tema muy nuevo, tal vez para estas regiones de la zona de Guadalajara, y quisimos pues traer el tema justo en la Feria Internacional del Libro para que se vaya conociendo y que pues se puedan ir generando también preguntas sobre el tema. Yo quisiera permitir a unas 2 preguntas, o no sé cómo andemos de tiempo. ¿Qué hora es? Bueno, pues nos da para unas 2 preguntitas. Si del público o comentarios que quisieran hacer, por favor. Sí. Van a pasar el micrófono para... Gracias. Hola. Allillanchu imainallam wauqikuna panaikuna. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy peruano, quechua hablante, por primera vez en México y en esta mesa redonda. Yo quería preguntar a UNESCO, no sé qué papel juega a nivel cultural, a nivel político, con un tema muy candente en Perú. Después de que un presidente electo ha sido encarcelado, asume la vicepresidenta, que hoy es presidenta, pero en ese proceso el pueblo peruano estuvo en una lucha por recuperar una auténtica democracia. Y en esa lucha política han habido cerca de 70 muertos. Y la mayoría de los muertos, no la mayoría, todos los muertos, son jóvenes, ciudadanos de regiones como Puno, Cusco, Apurima, y son quechohablantes, aymarablantes, ¿no? Entonces ahí hay una repercusión cultural, ¿no? No solo ideológica o política, sino cultural. Entonces, en este magno evento, pongo en conocimiento para que desde nuestras posiciones académicas, ideológicas, políticas, podamos también defender estos espacios donde los hermanos más vulnerables son asesinados, ¿no? Por un orden superior a nivel político. Y bueno, felicitar a los hermanos de México que vienen trabajando por la revitalización de las lenguas originarias, y también a UNESCO. Creo que hay que seguir hablando, hay que seguir escribiendo en nuestras lenguas originarias, porque es la única garantía de que viva nuestra cultura y nuestros pueblos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas. ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Quisiera saber la opinión que tienen ustedes acerca de la situación del el tratamiento que se le está dando en la actual administración federal al tema de las lenguas indígenas. Para todos es público, es conocido que este gobierno, a pesar de colocar, digamos, como parte de su emblema la cuestión indígena, ¿no? El INALI ha sido duramente golpeado. Tiene menos de la mitad del presupuesto que tenía con los gobiernos neoliberales. Y además, creo que no tienen director ahorita. Tienen ya rato que no tienen director. Se corre el rumor de que la quieren integrar al INPI como un departamento más del INPI, ¿no? A niveles regionales, a niveles locales,
por ejemplo, de donde yo vengo, las 5 lenguas que se hablan, que son lenguas yumanas, son las lenguas en mayor riesgo de desaparición en México, entre ellas la quiligua con 3, 4 hablantes. En el pasado, con los gobiernos neoliberales, había esta estrategia de los nidos de lenguas. Ahorita, en Baja California, no hay representación del INALI. Y los yumanos extrañan el nido de lenguas, ¿no? Que era una estrategia internacional aplicada para el desarrollo o la revitalización de las lenguas indígenas. Entonces quisiera saber qué opinión tienen de esto. Permitamos la tercera participación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos, estudiante de doctorado en Tecnologías de Información. Y bueno, abundando un poquito al tema que comentaba Andrés sobre la imposibilidad de que una máquina ahorita de ChatGPT responda a preguntas en biorreca, pues tiene que ver precisamente con la falta de recursos lingüísticos para entrenar estas máquinas de inteligencia artificial. Y bueno, yo trabajo en un proyecto de esa naturaleza y el problema no es que no podamos entrenar máquinas de inteligencia artificial, sino que no podemos o no existen las fuentes de información para poder extraerlos y para poder entrenar estas máquinas. Entonces el problema viene, creo que un poquito más abajo, que es el tema de la existencia de los recursos lingüísticos escritos de forma digital, que se puedan obtener, que se puedan procesar, que se puedan transformar en aplicaciones, que se puedan transformar en cosas que se puedan palpar dentro de temas de inteligencia artificial. Una de las complicaciones iniciales que tuve para empezar como este tipo de proyectos es precisamente eso, de dónde agarro datos para empezar a trabajar. Y el tema es ese, que no hay datos. Y bueno, no hay datos porque no se escriben las lenguas indígenas. ¿Y por qué no se escriben? Porque bueno, para empezar, en un principio no hay unas estructuras normalizadas, no hay una estructura de cómo se tiene que escribir una lengua y cosas por ese estilo, cada quien la escribe como la escucha, y todo ese tipo de complicaciones gramaticales complican mucho el procesamiento y el análisis de textos ya en un nivel de lenguajes máquinas. Entonces yo creo que habría que implementar algunas estrategias más en el fondo del problema, que es ese, que las lenguas indígenas no se escriben. Yo creo que teniendo el tema al menos resuelto en el tema de los recursos lingüísticos, podríamos ya empezar a crear aplicaciones, podríamos crear algunas características en procesadores de texto, analizadores, incluso reconocimiento de voz, ya después de eso ir a traducciones máquina y todo ese tipo de cosas, pero bueno, el tema es ese. Breve porque ya… Bueno, quiero comentar respecto a la opinión que nos pide el compañero. Quisiera remontarme a inicios de este siglo, cuando en el 2001 se reforma nuestra Carta Magna y en su artículo 2 se reconoce la pluriculturalidad de nuestro país. No fue un anuncio, un planteamiento fortuito, sabemos que venía ya mucho más atrás, impulsándose a través de diversos movimientos sociales, el caso del 94 con el STLN, y bueno, en el 2003 se oficializa, se anuncia, se publica la Ley General de Derechos Lingüísticos, y en el 2005 se crea el INALI, la institución rectora en materia de lenguas indígenas, para definir, para articular políticas lingüísticas en nuestro país, para asesorar, promover la diversidad lingüística. El INALI es una institución ejemplar en nuestro continente. En varios países sudamericanos o norteamericanos son muy pocas las instituciones similares al INALI. De ahí que pues hoy día el INALI continúa a través de los distintos sexenios que ya han pasado. Efectivamente ha habido iniciativas donde se ha anunciado que el INALI podría ser absorbido, pero hasta este momento no hay nada oficial, continúa.
Por ejemplo, el año que viene ya se cuenta con el presupuesto asignado para continuar las labores desde el INALI. El INALI continúa. Y la Secretaría de Cultura, a través del INALI, porque estamos sectorizados en la Secretaría de Cultura, continuamos promoviendo esta diversidad, coordinándonos con las distintas instituciones, y me parece muy importante, ojalá el INALI tenga mucha vida, me parece que es necesario, sobre todo en este decenio que a nivel mundial se está promoviendo. Actualmente, a diferencia de otras administraciones o sexenios, me parece que ha habido más visibilización de la diversidad lingüística. Un caso ejemplar es con el plan de justicia que se está impulsando en Durango, Jalisco y Nayarit, donde los pueblos Odan, Nayeri, Mexican y Wixárika solicitaron al gobierno de México la implementación de la señalética en sus lugares sagrados. Esto es un hecho histórico e inaudito. Actualmente ya se ha instalado esa señalética en estos estados, en los lugares sagrados, en estas lenguas indígenas, y esperamos que la señalética, las toponimias, los paisajes lingüísticos se repliquen en todo nuestro país, porque la diversidad lingüística está en todo nuestro territorio mexicano. Entonces son actos que tal vez a lo mejor no se le da como una gran importancia, pero es muy necesaria el impulso de las señaléticas. Otros ejemplos son que, como en los eventos o actividades a nivel federal, estatal y por supuesto municipales, cada vez más vemos que le dan la importancia a las lenguas indígenas. En Palacio Nacional, por ejemplo, hace unos meses recibimos una invitación de promover una lectura o varias lecturas en varias lenguas indígenas en la misma mesa y al mismo nivel con el inglés y otras lenguas extranjeras. Eso tampoco se había visto. En fin, podemos mencionar otros ejemplos donde me parece que se ha ido avanzando. Estamos transitando de políticas monolingües a políticas plurilingües, de políticas castellanizadoras a políticas donde se reconoce y se garantizan cada vez más los derechos lingüísticos. Y el DILI 2022-2032, justo la meta es, de aquí en 8 años, porque son los que faltan, tener ya una base sólida para continuar fortaleciendo pues todo este trabajo que se viene haciendo y que se va a continuar en este decenio. Serían mis comentarios al respecto. Muchas gracias, maestro Iván. Bueno, ya el tiempo realmente ya concluye, pero sin embargo quisiera pedirle a Andrés. Ya comentó Sí. Iván sobre el INAL y todo. No, yo coincido plenamente con tu observación y comentario. Para desarrollar, para nutrir los desarrollos de inteligencia artificial necesitas datos y los datos necesitan información. Por eso será tan importante el trabajo que hay que hacer con lingüistas, porque si no tienes, digamos, la esencia, lo básico para poderlo subir después a sistemas de lenguaje automatizado, pues claro, no estás. Pero pues hoy en día, además de tener escritos, hay sistemas de inteligencia artificial orales y hay otros tipos de herramientas que se podrían utilizar, ¿no? Los ejemplos que comenté son algunos de ellos, pero sin duda yo creo que ese es por eso lo plantea como un desafío, como ver de qué manera entre las comunidades, lingüistas, traductores y desarrolladores se puede utilizar mejor para la protección, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, maestro Iván, al doctor Andrés Morales, por su participación y haber aceptado también venir hasta acá a exponer todo esto que nos están compartiendo. Agradezco también a los asistentes, muchas gracias por su tiempo, a ustedes también su paciencia por
tolerarnos aquí con el tiempo. Gracias. Gracias.